Manifestaciones. Vamos a conversar con Carlos Rivera, él es abogado de IDL. Buenos días, bienvenido a RPP, porque por supuesto ya hay intenciones y también se han presentado denuncias ante la Fiscalía de la Nación para el ex mandatario Manuel Merino de Lama, Antero Flores Arauz, que era su premier, y también por supuesto los jefes policiales. ¿Qué viene después de esto? ¿Qué es lo que le interesa conocer a la ciudadanía? Mira, sí, buenos días, amigos de RPP. Efectivamente, lo que hemos hecho es presentar una denuncia ante los graves hechos que se produjeron, sobre todo la tarde-noche del día sábado último, ¿no? En la que resultaron lamentablemente muertos estos dos jóvenes que eran parte de la movilización. La denuncia está por los delitos de homicidio calificado o asesinato, por el delito de lesiones graves y por el delito de abuso de autoridad. Lo que se le está imputando es una autoría inmediata por ser autoridades que se encontraban en el momento que estaban ejerciendo el poder en el vértice superior de la organización del Estado, y la denuncia justamente por haber tenido esta condición, aunque fuese por pocos días, de altos funcionarios de la República, tenía que ser presentada ante la Fiscalía de la Nación, que es a quien corresponde iniciar actos de investigación. ¿Cuál tiene que ser el primer paso ante una denuncia? Que el Ministerio Público, la entidad que corresponde a realizar las investigaciones, en este caso tendría que ser la Fiscalía de la Nación, emitir una disposición de apertura de la investigación preliminar. Y en esa misma disposición disponer cuáles van a ser los actos de investigación indispensables para el esclarecimiento de los hechos y para que los denunciados comiencen a ejercer sus propias defensas. Por lo tanto, eso es lo que esperamos de que el día de hoy ocurra desde el despacho de la Fiscalía de la Nación, y en el caso de otras personas como los que no tenían la condición o no tienen la condición de altos funcionarios, como son los jefes policiales, seguramente es un caso que tendrá que ser derivado no a una fiscalía común, sino a una fiscalía especializada en derechos humanos, porque en realidad, más allá de la tipificación de homicidio, lesiones o abuso de autoridad, estamos ante hechos que deben ser calificados como graves violaciones a los derechos humanos, y por lo tanto le corresponde a estas fiscalías especializadas realizar las investigaciones. Recuerdo mucho, abogado Rivera, que en una de las conferencias, de las últimas en realidad, que dio el ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, indicó también que ellos, por ejemplo, iban a recurrir a la defensa y a los derechos humanos que protegen a los policías. Sin embargo, creo que hemos visto más personas y ciudadanos heridos, también gente, por ejemplo, que se ha visto afectada por los gases lacrimógenos, que vivían muy cerca a las zonas afectadas, a la avenida Bancaya, Colmena, pero lo que él indicaba era que también iban a ir a la defensa por parte de la Policía Nacional. Sí, y me parece que eso está bien, pero en realidad acá hay circunstancias no solamente concretas, sino lamentables y trágicas. Es decir, yo voy a una circunstancia muy concreta de la que damos cuenta en el documento. Que el día jueves por la noche se realizó la primera marcha, y ya el día jueves por la noche se dio cuenta de la utilización no solamente indiscriminada de gases lacrimógenos, perdigones y otro tipo de proyectiles, ¿no es cierto? Y ante esas circunstancias, la respuesta de estos funcionarios del Estado fue que eso no había ocurrido, que no había ninguna utilización indiscriminada, que no se utilizaban perdigones metálicos, que no se utilizaban proyectiles tipo canica, ¿no es cierto? Y el hecho concreto es que esas mismas circunstancias, pero mucho más acentuadas, mucho más agravadas, se produjeron el día sábado, ¿no es cierto? Sí. Y que causaron además, como ya se preveía desde el día jueves por la noche, circunstancias fatales. Y me parece que ahí es que damos cuenta de que por lo tanto se puede gritar la existencia de órdenes superiores de parte de los denunciados para que eso ocurra, porque sin duda alguna el principal objetivo de todos ellos era de que cesen las manifestaciones y de romper seguramente la voluntad de las personas que se estaban movilizando en la ciudad contra el señor Merino. Se habló del personal terna que estaba, por supuesto, infiltrado, por lo menos eso es lo que se decía en medio de las manifestaciones. Luego, el exministro Gastón Rodríguez dijo que no había personal terna, sin embargo, luego tuvo que aceptar que sí hubo un policía vestido de civil que realizó algunos disparos. ¿Se va a incluir en todo caso también a este policía dentro de la denuncia? En la denuncia se da cuenta de esas circunstancias, ¿no? Lamentablemente, la primera reacción que tuvieron tanto el ministro como el primer ministro
fue justamente de, primero, desconocer esos hechos, ¿no? Y de negar las circunstancias que ya se estaban denunciando desde el propio día jueves por la noche. Yo recuerdo una entrevista del ministro Gastón Rodríguez con Jaime Chincha en este canal, ¿no es cierto? Y él estaba negando esas circunstancias, pero además él aceptaba que él había definido la estrategia, la nueva estrategia, dijo él, de cómo se iba a reprimir las movilizaciones. Y al día siguiente, el señor Antero Flores felicitó, ¿no es cierto?, en el local de la 7ª región a los policías, a pesar de que ya había graves denuncias sobre los excesos policiales. Y me parece que esa ha sido la peor decisión, la peor voluntad, no solamente en no reconocer los hechos, sino en persistir estas disposiciones para que la policía actúe de la forma que ha actuado. Y me parece que los policías no son dementes o locos, lo que responden regularmente son a disposiciones de su comando, que son validadas o dispuestas por autoridades como el ministro, el primer ministro y el propio presidente de la República. Creo que, por lo tanto, ante esas circunstancias y ante la presentación de hechos particularmente graves como la muerte por mano ajena, en este caso por impactos de bala, de perdigones, lo que corresponde es una investigación, y lo que por lo tanto nosotros hemos realizado es una denuncia para que sea el Ministerio Público, ante la negativa persistente de estas personas, sea el Ministerio Público a quien le corresponde desarrollar estas investigaciones y lograr el esclarecimiento de los hechos, y seguramente ojalá que en un tiempo corto formule la denuncia penal que corresponde ante el Poder Judicial. Dentro de lo que nos comenta, que vemos que está englobando muchos aspectos, también estamos incluyendo, o están incluyendo ustedes, el hecho, por ejemplo, de que se vio un grupo que pudo ingresar hasta el frontis del Congreso de la República prácticamente con el permiso de la policía, porque se les permitió el pase. Ellos estaban sentados en la pista cantando el himno nacional y luego lo que recibieron fueron bombas, gases lacrimógenos. O sea, ¿también se está incluyendo esto dentro del pedido de denuncia? ¿Es global? No, ese hecho ya no hemos logrado incorporarlo. Sí, efectivamente todos hemos visto ese hecho, en realidad no solamente lamentable, sino un acto que solamente podría ser calificado como una suerte de emboscada contra los manifestantes, un hecho en realidad no solamente lamentable, sino no permitido, ¿no es cierto? La policía, para información de los televidentes, digamos, no es una institución que actúa de manera indebida o irregular normalmente. La policía tiene un marco normativo, tiene normas de derechos humanos, tiene manuales de funciones. La policía está sometida a la ley del uso de la fuerza, es decir, hay un marco normativo, pero ese marco normativo justamente hemos visto que ha sido vulnerado y violentado por decisiones superiores justamente, y consecuentemente eso tiene que acarrear algún tipo de responsabilidad legal, no solamente política, y eso es lo que nosotros pretendemos que sea objeto y materia de una investigación como corresponde en un Estado de Derecho. ¿Cómo tomar en general las protestas y la defensa de los derechos ciudadanos que se han visto en estos últimos días? Mira, yo creo que la gente primero tiene el derecho a protestar, es un derecho de carácter constitucional. Y me parece que lo que todos hemos visto, tanto el día jueves como el día sábado y en los otros días que se han desarrollado las movilizaciones nacionales, es que ha habido una expresión multitudinaria, pero también pacífica de la gente, ¿no es cierto? Y creo que eso es un Estado de Derecho, primero, que corresponde, porque finalmente la gente tiene posibilidades y tiene canales y tiene posibilidades de salir a las calles a expresar sus decisiones y sus ideas. Y si eso es hecho en términos pacíficos, en realidad lo que corresponde a las autoridades encargadas del control del orden público, orden interno, como es la Policía Nacional en nuestro caso, es justamente ayudar a que ese ejercicio no solamente siga siendo pacífico, sino se preserve y se garantice de que se produzca así de manera permanente. Uh-huh. Lo que hemos visto en este caso es que eso no ha ocurrido. Lamentablemente, a pesar del ejercicio pacífico de ese derecho, ha habido ataques indiscriminados, ¿no es cierto?, que puede haber generado actos de violencia inclusive de algunos manifestantes, pero en realidad me parece que en términos absolutamente generales, el ejercicio de los derechos ante una circunstancia particularmente grave como la que vivía el país la semana pasada, y lamentablemente no es un hecho que sea resuelto de manera definitiva, la gente sí tiene derecho a protestar. Y me parece que eso es lo que ha ocurrido en el caso de Perú y en el caso de las dos manifestaciones nacionales del día jueves y del sábado último. Ha tenido un resultado trágico una de ellas,
Ya existió el día sábado hechos violentos, inclusive lesiones graves a un periodista de ojo público, pero a pesar de eso, las autoridades denunciadas no tomaron las decisiones de evitar esos resultados mayores o de igual gravedad, y al contrario, persistieron en las disposiciones de que la represión contra la persona que estaba movilizando sea una represión particularmente violenta, excesiva y absolutamente desproporcionada. Algo puntual, como abogado, si nos puede ayudar. Algunas personas estaban indicando a través de las redes sociales, en entrevistas en diversos medios de comunicación, que, por ejemplo, la policía estaba tratando de ingresar a sus casas, argumentando que estaban buscando a personas que eran infiltradas en medio de estas manifestaciones. Me refiero a personas que estaban ligadas a bandas o etcétera. Los ciudadanos no sabían cómo reaccionar en ese momento. No sabían si abrirles la puerta, no sabían si estaban indicando lo correcto. ¿Qué pueden hacer en ese tipo de casos? ¿O qué es lo que deberían hacer? Sí, la policía puede ingresar a cualquier domicilio o institución cuando se presente la comisión flagrante de un hecho delictivo. En caso contrario, la policía solamente puede ingresar a un domicilio con una autorización de carácter judicial o con intervención del propio Ministerio Público. La policía no está para hacer visitas, como hemos visto en el caso del periodista. La policía no está para intentar sorprender a los ciudadanos bajo un argumento de que está buscando personas que definitivamente no se encuentran, y la policía no está para vulnerar el orden legal sobre el cual la policía sabe perfectamente que debe intervenir. En esas circunstancias, yo creo que, más allá de los respetos que obviamente merece todo el efectivo elemento policial, los ciudadanos tienen el derecho de reclamarle una orden, ¿no es cierto?, escrita, con la finalidad de que esto se pueda cumplir y puedan efectivamente ellos cumplir su labor. Nadie tampoco está diciendo que debe haber una suerte de resistencia ciudadana e impedir que la policía cumpla su función. Pero ante esas circunstancias, vuelvo a repetirlo, hay dos posibilidades. Uno, si es que se está presentando un hecho delictivo de carácter flagrante y hay una evidencia inobjetable de que alguien que ha cometido ese delito está fugando y ingresando a un domicilio, la policía obviamente sí puede ingresar. Tampoco se trata de impedir que ellos cumplan su función. Pero si esas no son las circunstancias, no hay la comisión de un hecho delictivo flagrante y la policía pretende entrar al domicilio de alguna familia o persona, la policía no lo puede hacer. Y la policía lo podría hacer solamente si tiene un mandato de carácter judicial que signifique la posibilidad de un allanamiento, como hemos visto en otras oportunidades. Lo último, abogado Rivera, ¿qué puede hacer la familia de estos dos jóvenes que, además de la indignación y la impotencia, por supuesto, no van a volver a ver a sus familiares? En el caso, por ejemplo, de Inti Sotelo, conversábamos con uno de sus familiares directos, su hermano mayor, Pachas, y él indicaba que habían coordinado asistir de una manera totalmente pacífica. Ambos estudiantes ni siquiera se llegaron a encontrar. Legalmente, ¿cuál es el proceso que podría seguir en este caso la familia? Sí, mira, hay, por ejemplo, lo primero que hemos escuchado y visto, ¿no? Lamentablemente, es cierto, a pesar de que el ministro del Interior renunció el jueves en la madrugada o el sábado a medianoche, que ya casi de madrugada, y luego el propio presidente y entendemos el primer ministro renunciaron el día de ayer al mediodía, pero lamentablemente no hemos escuchado una expresión directa, concreta, hacia los familiares de estas personas, por lo menos pidiendo una disculpa y reconociendo la responsabilidad del Estado. Eso no ha existido. Por eso es que corresponde hacer una denuncia para que esto sea parte ya de un procedimiento de carácter legal y ojalá judicial. Y en segundo lugar, lo que correspondería es de que el Estado, por algún mecanismo de carácter legal, probablemente en este proceso de investigación que se está planteando, tenga que obviamente determinar primero las responsabilidades materiales de quienes ejecutaron el hecho y segundo, un proceso necesario de indemnización a las familias. Digamos, me parece que no es un asunto menor que dos jóvenes que salen a manifestarse pacíficamente regresen muertos a sus casas. Eso no puede ser permitido bajo ninguna circunstancia en un Estado de Derecho y el Estado tiene que asumir las responsabilidades que corresponden tanto en términos penales como en términos civiles específicamente. Perfecto. Muchas gracias a Carlos Rivera, abogado de IDL, quien nos ampliaba también el tema legal y los derechos humanos acerca de esta denuncia que se está presentando contra el ex presidente Manuel Merino, el ex premier Antenor Flores Arauz y las fuerzas policiales.